Bienvenidos a Que Ver Hoy, el canal donde nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. El 2026 ya arrancó demostrando que va a ser el año más brutal de la taquilla en la última década. Con 15 películas que están generando conversaciones globales, llenando salas y rompiendo expectativas de formas que el cine no veía desde Endgame. Hay una película de terror producida por A24 y dirigida por un chico de 19 años que promete ser el referente del género este año. Hay dos películas de ciencia ficción épica que comparten las mismas pantallas IMAX en el mismo mes de diciembre. Hay los X-Men y los Vengadores juntos, por primera vez en la historia. Y hay un número uno que ya estaba decidido antes de que empezara el año, porque cuando Robert Downey Jr. vuelve al universo Marvel como el villano más temido de los cómics con los hermanos Russo dirigiendo, no hay manera de que eso no sea el número uno. Quédate hasta el final, porque cada número tiene algo que el siguiente no tiene. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque subimos videos todos los días. Número 15. Apex. Charlize Theron interpreta a Sasha, una mujer que decide internarse sola en la naturaleza australiana después de una pérdida devastadora, buscando el silencio y el control que no encuentra en ningún otro lugar. Lo que no sabe es que Taron Egerton, un asesino despiadado, la ha elegido como su próxima presa. Baltasar Kormákur, el director de Everest, convierte el paisaje australiano en una trampa permanente, donde cada metro de terreno puede ser el último. Theron hizo sus propias escaladas en montañas reales sin dobles ni efectos digitales. Y eso se nota en cada escena desde el primer minuto. Si buscas algo que te tenga al borde del asiento esta noche sin salir de casa, Apex está en Netflix y no te va a dar ni un segundo de respiro. Pero aguanta, porque lo que viene en el número 14 es algo muy diferente y mucho más grande. Número 14. En la zona gris. Guy Ritchie, el director de El Ministerio de la Guerra No Caballerosa y la película del Hombre de Uncle, reúne a Jake Gyllenhaal y Henry Cavill en una película de acción y espionaje que tiene exactamente la energía y el estilo que Ritchie domina mejor que casi nadie. Un equipo encubierto de agentes de élite opera en las sombras ejecutando misiones que oficialmente no existen, y cuando un déspota roba una fortuna de $1.000 millones, los envían a recuperarla, en lo que para cualquier otro sería una misión suicida. Gyllenhaal, como el americano impredecible, y Cavill, como el operativo británico controlado, tienen una fricción perfecta, con Eiza González y Rosamund Pike completando un reparto de primer nivel, diálogos afilados, edición rápida y el sello visual de Ritchie desde la primera escena. En esta zona, la moral es relativa, y sobrevivir es lo único que importa. El número 13 lleva un año siendo el proyecto más comentado de A24. Número 14. En la zona gris. Guy Ritchie, el director de El Ministerio de la Guerra No Caballerosa y la película del Hombre de Uncle, reúne a Jake Gyllenhaal y Henry Cavill en una película de acción y espionaje que tiene exactamente la energía y el estilo que Ritchie domina mejor que casi nadie. Un equipo encubierto de agentes de élite opera en las sombras ejecutando misiones que oficialmente no existen, y cuando un déspota roba una fortuna de $1.000 millones, los envían a recuperarla, en lo que para cualquier otro sería una misión suicida. Gyllenhaal, como el americano impredecible, y Cavill, como el operativo británico controlado, tienen una fricción perfecta, con Eiza González y Rosamund Pike completando un reparto de primer nivel, diálogos afilados, edición rápida y el sello visual de Ritchie desde la primera escena. En esta zona, la moral es relativa, y sobrevivir es lo único que importa. El número 13 lleva un año siendo el proyecto más comentado de A24. Número 12. Motín. Un equipo de militares de élite descubre que la misión que les ordenaron ejecutar tiene un objetivo muy diferente al que les dijeron. Lo que empieza como una operación encubierta estándar se convierte en una lucha para sobrevivir cuando descubren que los traidores no están del lado enemigo, sino en su propia cadena de mando. El thriller de conspiración militar es uno de los géneros más difíciles de ejecutar bien, porque requiere que la acción y la tensión política funcionen al mismo nivel. Y Mutiny apuesta por exactamente eso, personajes que tienen que decidir en tiempo real en quién confiar cuando nadie alrededor es lo que dice ser. La traición desde dentro es siempre más aterradora que cualquier enemigo exterior.
y esta película lo sabe perfectamente. El número 11 trae de vuelta uno de los videojuegos de pelea más icónicos de la historia. Número 11. Street Fighter. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Kami y el resto de los luchadores más icónicos del arcade llegan al cine en la adaptación que los fans llevan esperando desde que la versión de los 90 con Jean-Claude Van Damme se convirtió en un meme involuntario. Esta vez, la producción entendió que una película de Street Fighter no puede tomarse a sí misma demasiado en serio, que necesita la misma energía exagerada, colorida y completamente desatada que tiene el videojuego, y desde las primeras imágenes quedó claro que eso es exactamente lo que va a entregar. Peleas espectaculares, poderes imposibles, personajes que se ven exactamente como los recuerdas del joystick y una historia que usa el torneo mundial como excusa perfecta para juntar a todos en la misma pantalla. El número 10 compite en el mismo terreno y es igualmente brutal. Número 10. Mortal Kombat 2. Karl Urban llega como Johnny Cage, el personaje más carismático y más esperado de toda la franquicia. Y con su llegada a la secuela, cambia completamente el tono de la primera entrega. Los guerreros del primer torneo regresan más fuertes. Shao Kahn entra en escena por primera vez en la pantalla grande, y el reino de Outer World aparece en toda su oscuridad, tal y como el juego siempre lo imaginó. Simon McQuaid dirige con un presupuesto significativamente mayor, apostando por más fatalities, más peleas espectaculares y un desarrollo de personajes que la primera película no siempre tuvo el tiempo de construir. La inclusión de Johnny Cage fue lo más celebrado desde que se anunció la secuela. Y Urban tiene exactamente la energía que el personaje necesita. Si la primera te gustó a medias, esta promete ser la corrección que esperabas. Y el número 9 traerá de vuelta a uno de los iconos de la fantasía de los años 80. Número 9. Masters of the Universe. Por el poder de Grayskull, Nicholas Galitzine interpreta a He-Man en la adaptación de acción real de la franquicia que marcó a generaciones enteras de niños en los años 80, y la producción apostó por hacer algo que pocas adaptaciones de propiedades nostálgicas se atreven a hacer: respetar la mitología original sin avergonzarse de lo que es. Eternia, Castle Grayskull, Skeletor, Teela, Man-at-Arms, todo el universo de Eternia en pantalla grande con una escala épica que el dibujo animado siempre prometió, pero que la tecnología de los 80 no podía entregar. Jared Leto interpreta a Skeletor en lo que promete ser una de las actuaciones villanas más recordadas del año. Para quienes crecieron con la serie, es un evento emocional. Para quienes no la conocen, es una historia de fantasía épica que funciona sola. El número 8 llega con una premisa que ninguna otra película del año se ha atrevido a tocar. Número 8. Día de la Revelación. Los gobiernos del mundo revelan oficialmente la existencia de vida extraterrestre. Y lo que sigue no es una película de invasión alienígena, sino algo mucho más complicado e interesante, un thriller político sobre cómo reacciona la humanidad cuando el secreto más grande de la historia finalmente se devela. Hay negación, histeria colectiva, colapso de instituciones y personas que tienen que tomar decisiones en tiempo real sin ningún manual que les diga cómo hacerlo. La película no muestra claramente a los extraterrestres, porque no es esa la historia que quiere contar. La historia que le interesa es la nuestra. Es exactamente el tipo de ciencia ficción que piensa antes de espectacular, y en 2026 eso ya es suficiente para diferenciarse de todo lo demás. El número 7 es el regreso más esperado de una galaxia muy lejana. Número 7. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. El regreso de Star Wars al cine después de casi 7 años llega exactamente donde tenía que llegar, con Din Djarin y Grogu en una aventura diseñada para la pantalla grande. Pedro Pascal vuelve como el cazarrecompensas mandaloriano más querido del universo Star Wars, en una historia que expande todo lo que la serie construyó, con batallas en planetas nuevos, criaturas que no habías visto antes, y esa dinámica emocional entre los dos personajes que convirtió esta relación en un fenómeno global. Jon Favreau, el creador de la serie, dirige la transición a formato película con la confianza de quien conoce este universo desde adentro. El primer regreso de Star Wars al cine desde el ascenso de Skywalker en 2019. Si seguiste la serie, sabes que este paso era inevitable. Si no la viste, esta película funciona sola. El número 6 llega con el regreso de una heroína que merece mucho más espacio del que había tenido.
Número 6. Supergirl, Mujer de Mañana. Millie Alcock, conocida por su papel de la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, interpreta a Kara Zor-El, la prima de Superman, en la película que marca el inicio oficial del nuevo universo DC de James Gunn. Pero esta no es la Supergirl que el cine había mostrado antes. Esta versión viene directamente de las páginas del cómic de Tom King, donde Kara es más dura, más áspera, sin haber crecido en la Tierra ni haber aprendido a contenerse. Llegó al universo siendo adulta, sin la infancia tranquila que Clark tuvo en Smallville, y eso la hace infinitamente más interesante como personaje. Eva Green interpreta a una villana cuya presencia sola ya justifica el precio de la entrada. Si James Gunn pudo rescatar a Guardianes de la Galaxia y a The Suicide Squad, lo que viene con el nuevo universo DC promete ser exactamente el reinicio que el género necesitaba. El número 5 traerá de vuelta a una historia que ya hizo llorar al mundo entero. Número 5. Moana 2. Moana regresa al océano con una nueva misión: encontrar a un pueblo perdido en un mar que ningún navegante ha cruzado, y lo hace con una ambición narrativa y visual que supera ampliamente todo lo que la primera película se permitió. Disney tomó lo que empezó como una serie de episodios para Disney Plus y lo transformó en una película de cine completa cuando se dieron cuenta de que la historia era demasiado grande para una pantalla pequeña. Auli'i Cravalho presta su voz de nuevo con la misma energía que hizo de Moana uno de los personajes más queridos de la animación moderna. Las canciones del nuevo álbum ya están generando conversación en redes desde su lanzamiento, y la animación del océano lleva la tecnología a un nivel que va a dejar sin palabras a cualquier persona que la vea en pantalla grande. Si la primera te emocionó, esta va a ir más lejos. El número 4 es el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan. Número 4. La Odisea. Christopher Nolan tomó el poema más antiguo de la literatura occidental y lo filmó de la única forma que Nolan puede hacer algo, con $250 millones, sin pantalla verde, con la primera cámara IMAX de 70 mm, construida específicamente para una sola película, y con locaciones reales en Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia. Matt Damon es Odiseo, el rey de Ítaca que lleva 10 años intentando volver a casa. Anne Hathaway es Penélope, su esposa, defendiendo el trono de 108 pretendientes. Zendaya es Atenea. Tom Holland es Telémaco, el hijo que creció sin padre y que sale a buscarlo. Robert Pattinson, Charlize Theron y Lupita Nyong'o completan un reparto que Nolan describió en CinemaCon, diciendo que sería más fácil decir quién no está en la película. Filmada completamente en IMAX, para verse en IMAX. El director que hizo Oppenheimer quiso ir más lejos todavía. Nolan nunca hace películas pequeñas. Esta es su más grande hasta la fecha. Número 3. Los Juegos del Hambre. Amanecer en la cosecha. La precuela que narra los Juegos del Hambre originales. El primer torneo de Panem, el que convirtió a Haymitch Abernathy en el último tributo del Distrito 12 antes de Katniss. Josh Andrés Ribra interpreta al joven Haymitch en la historia que Suzanne Collins escribió específicamente para cerrar el arco de este universo, mostrando cómo el mundo distópico de Panem fue construido ladrillo a ladrillo y por qué el Capitolio tuvo tanto éxito durante tantas décadas. La balada de pájaros, cantores y serpientes demostró que estas historias funcionan perfectamente sin Katniss como protagonista, y Amanecer en la cosecha llega con la misma promesa de un mundo que siempre tiene más capas de las que creías. Los Juegos del Hambre son la distopía más importante del cine popular de los últimos 20 años, y este capítulo llega a cerrar el círculo. El número 2 es la película más esperada de la ciencia ficción literaria. Número 2. Dune Parte 3. Denis Villeneuve cierra su trilogía con la adaptación de Mesías de Dune, la segunda novela de Frank Herbert, y lo hace con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson y Javier Bardem de vuelta en un universo que en 2 películas ya cambió la forma en que el cine de ciencia ficción se entiende a sí mismo. Paul Atreides ya no es el joven que llegaba a Arrakis sin saber lo que era. Ahora es el líder de una religión que no pidió, y el dios de un pueblo que lo sigue hacia una guerra que él sabe que va a costar más de lo que nadie puede pagar. La tercera parte es la más oscura,
y la más políticamente compleja de la trilogía, fiel a un material que muchos consideraban imposible de adaptar. Villeneuve demostró 2 veces que lo imposible era posible. El estreno simultáneo con Vengadores Doomsday en los mismos cines IMAX es el duelo de la taquilla más inusual del año, y los dos van a ganar. El número 1 ya estaba decidido antes de que empezara 2026. Número 1. Vengadores Doomsday. Robert Downey Jr. regresa al universo cinematográfico de Marvel, no como Tony Stark. Esta vez como Victor Von Doom, el Doctor Doom, el villano más inteligente y más estratégico de los cómics de Marvel, interpretado por el actor que durante 15 años fue el corazón del universo que este personaje ahora quiere destruir. Los hermanos Russo regresan a dirigir con Stephen McFeely, escribiendo el guión. La misma dupla que nos rompió en Endgame. El reparto incluye a Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitán América, Tom Hiddleston como Loki, Paul Rudd como Ant-Man, Pedro Pascal y los Cuatro Fantásticos, y por primera vez en la historia del cine de Marvel, los X-Men de Fox compartiendo pantalla con los Vengadores. Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope y Channing Tatum finalmente como Gambito. 2 generaciones del cine de superhéroes en la misma pantalla. El 18 de diciembre de 2026 ya tiene dueño. Y eso fue todo por hoy. 15 películas que van a definir la taquilla de 2026. Si tuvieras que elegir una sola para ver esta semana, Apex ya está en Netflix y te tiene cubierto esta noche. Pero si lo que quieres es empezar a planear el calendario del año, marca el 16 de julio para La Odisea en IMAX y el 18 de diciembre para Vengadores Doomsday. Esas 2 fechas ya son obligatorias. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas 15 tienes más ganas de ver? ¿Cuál crees que va a decepcionar? ¿Y cuál no merecía estar en esta lista? Si el video te gustó, dale like. Ese gesto le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y nos ayuda a llegar a más personas. Suscríbete a Que Ver Hoy y activa la campanita porque subimos videos todos los días. Nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Hasta el siguiente video.